CIMAC Radio presenta Gafas Violetas, Miradas Feministas. Segunda temporada. Constituyentes MX Feministas. Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto darles la bienvenida a esta emisión de Gafas Violetas a través de CIMAC Radio y en esta ocasión me acompaña mi querida compañera Verónica Palafox. ¿Cómo estás, Vero? Bien, Ivonne de la Cruz, mi compañera querida también de este espacio, de los martes, que ya se hizo tradicional entre varias colectivas feministas que nos siguen, que nos mandan saludos y nos da mucho gusto, pero invitamos a toda la audiencia que se quede durante esta hora porque seguramente encontrarán algo de interés con nuestra invitada, entre la charla que aquí desarrollaremos. Bienvenidos. Sí, hoy nos va a acompañar Yadira del Mar. Ella es poeta, es indígena, es lesbo feminista y pues va a ser una plática muy interesante. Así que pues vamos a comenzar. Las constituyentes marcamos precedentes. Tenemos un tema que nos está dando vueltas aquí en la cabeza y que nos ha molestado mucho. Hace unos días, como 2 semanas, apareció una denuncia en la red X, ahí es donde lo vimos, que de una chica que era golpeada por el cuñado que abusaba de ella porque ella vendía gelatinas y si no llevaba suficiente dinero, la golpeaba, la maltrataba, incluso salió ahí una fotografía donde se ve ella con la espalda toda lacerada. Y resulta que este tipo fue detenido, pero al llegar ahí, la Fiscalía de la Ciudad de México lo liberó a este hombre que golpeaba, vejaba y abusaba, dice, de su pequeña cuñada. O sea, es una chica de 14 años y, bueno, la obligaba a vender gelatinas y no sabemos si algo más porque pues él iba atrás del dinero y la tenía en un nivel de explotación. Pero resulta que aunque la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México lo detuvo, pues la Ministerio Público Tania Yasmín Gómez lo soltó porque habla una lengua indígena y no tenía intérprete. O sea, no nos entendimos, pues entonces puedes gozar de libertad. Y esto nos parece que es un hecho muy lamentable, porque no es la primera ni la única vez. Sí, efectivamente, muchas veces se abusa por parte de las autoridades y en lugar de pues darle solución inmediato a lo importante, que en este caso es poner a esta pequeña en una situación de seguridad, mantener al violentador que efectivamente ante los ojos de todos es un violento misógino de lo peor, pues lo que se hace es darle prioridad a un punto que me parece que no valdría o que no estaría por encima del derecho de la mujer a tener una vida libre de violencia, que es el que no exista un traductor, ¿no? Si bien se ha comentado siempre cuando se habla de justicia para las personas que no hablan español, que esto es importante, entonces lo que se tenía que haber hecho es buscar a alguien que pudiera hacerle esta función para que efectivamente se llevara hasta las últimas consecuencias, porque es evidente que el dejarlo en libertad lo único que tiene como una consecuencia directa es que muy probablemente la violencia que pueda sufrir esta menor va a incrementar de manera exponencial y pues no va a ser una cuestión de, ay, bueno, como ya lo expusieron, pues ya no le va a hacer nada, sino al contrario, ¿no? Puede llegar a una situación más fuerte como un feminicidio, lo cual sería lamentable. Y bueno, detener a este sujeto va a ser un poco más difícil porque ya no está en las mismas circunstancias, ¿no? Entonces, la verdad es que no hay forma de justificar a las autoridades ante esto. No, como dices, ¿no? Muchas veces sí se cometen injusticias contra la gente que no habla español, por decir, hablan una lengua indígena, pero finalmente en este caso, pues es como tú dices, es dejar impune a un violentador, ¿no? A un violentador que además es evidente que lo ha hecho. O sea, no es de que me dijeron, me contaron, la vecina lo denunció y a ver, vamos a investigar a ver si es cierto, porque sí, al parecer es evidente esta situación. Entonces yo creo que es una falta de responsabilidad y de sensibilidad
a los derechos de las mujeres y sobre todo de una menor de edad, porque además de ser mujer, de una comunidad indígena y ser una menor de edad, pues esto la pone todavía en un nivel mayor de vulnerabilidad, ¿no? O sea, ella seguramente, pues es que está sola acá, está con él, ¿no? O la familia es omisa también, porque pues por estos usos y costumbres, pues así, así a veces dicen, pues así, así es, ¿no? Porque lo toman como un hecho de que así debe ser, que hay un hombre que es el que puede ejercer violencia en una familia y pues todo mundo se queda calladito, ¿no? Pero si este caso ya llegó hasta las autoridades, pues no hay una razón lógica, ¿no? Para que no se tomen cartas en el asunto, para que no haya tenerlo detenido, hacer unas investigaciones a profundidad y realmente, pues, que la justicia y que la ley pues se imponga aquí en este caso, sobre todo por la situación de la chica. No, aquí ya no nos dicen si la llevaron a un refugio, si la tienen en otro lugar, si la separaron de él. O sea, nosotras estamos viendo lo que está aquí, ¿no? Y lo peor de caso es que cuando un caso así, también de violencia hacia las mujeres, aparece en las redes, la gente empieza a especular, ¿no? Pues seguro unos, ya sabes, los machistas misóginos, seguro se lo ganó, seguro la tenía viviendo ahí y ella quería vivir de gratis, porque además de todo, no es nada más quienes hablamos en defensa de ella, sino la sociedad empieza a juzgar las situaciones, entonces las victimizan, las revictimizan o sea, en las instancias de justicia las revictimizan y la sociedad las vuelve a revictimizar. Esto me lleva a pensar una situación que se estuvo dando en los últimos días, que tenía mucho auge en redes sociales, que es la creación de una iniciativa de ley que se llama Ley Alina. Es una reforma que busca garantizar que las mujeres víctimas de violencia puedan ejercer la legítima defensa sin ser criminalizadas. Lo traigo a colación precisamente por esto. O sea, ¿qué tiene esta chica ahora como elementos para poder defenderse, ¿no? Si este sujeto la vuelve a agredir de esta forma, ella, ¿qué es lo que puede o no hacer? Porque cuando una mujer se defiende es criticada, porque dicen, es que, ¿por qué le quitaste la vida si él nada más te pegó poquito, ¿no? Por decir algo. Cuando no están observando que en realidad existe un riesgo latente de feminicidio y que ella lo único que está haciendo es defender la vida. Entonces, esta ley Alina busca precisamente que las mujeres puedan defenderse de una agresión física, sexual o feminicida sin ser juzgadas como las agresoras, sino que puedan llevar su contexto de una forma, digamos, con una perspectiva de género y que se entienda que lo que ellas hicieron fue defenderse. Y cuando esto sale y se empieza a proponer en el estado de Baja California, es donde inician esta iniciativa, lo que surge por parte de la sociedad es una crítica donde dice, es que esto va a hacer que las mujeres puedan tener un permiso de matar libremente. Entonces, pues no les podemos permitir a las mujeres que tengan el permiso de matar a sus probables feminicidas, ¿no? Y me deja pensando en, pues realmente, ¿qué opciones nos están dejando a las mujeres ante este tipo de violencia? Porque no está justificado que nos defendamos, no está justificado y las autoridades no están actuando con lo que deben de tener, con las leyes que ya existen para darnos esa seguridad que deberían. De hecho, pues se queda uno pensando, decir, bueno, entonces, si me defiendo, lo agredí, o sea, malo. Si no me defiendo, pues es una tonta, ¿no? Y estoy esperando a que esta violencia, como sabemos, la violencia va escalando, va escalando, va escalando, pareciera, o sea, que no, y ni cuenta nos damos a veces, ¿no? De que vamos entrando en un círculo de violencia que no podemos parar. Y mientras no haya alguien que nos respalde, que esté atrás de nosotros, pues seguiremos ahí, ¿no? Hasta que, pues, muchas veces, pues lo hemos visto, pues terminan en situaciones pues muy lamentables, dolorosas para todas, ¿no? Entonces yo creo que deben de escucharse a las mujeres y sobre todo, en este caso, bueno, ¿quién defiende a una menor?
No sabemos, ya no sabemos más allá si nada más viven ellos dos en la casa y él es el tutor, no lo sabemos, pero es una menor que está en un estado de, pues yo me imagino de soledad, indefensión, y va a seguir, como tú dices, recibiendo violencia porque pues ahora ya me acusaste, ahora te va a ir peor, ¿no? Entonces, bueno, pues es cosa de seguir este caso y que, pues que las instancias de justicia y de seguridad ciudadana, pues yo creo que deben de seguir vigilando esta situación, ¿no? No nada más, pues ya, lo soltamos de ahí, háganse bolas ustedes dos, ¿no? Hacemos una breve pausa. Estamos en Gafas Violetas, Miradas Feministas. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Hola, aquí Prani Esponda para enviarle un saludo a mis queridas las constituyentes MX feministas y para invitarlas a que escuchen mi nuevo álbum Desobedienta, que ya está disponible en todas las plataformas digitales. Regresamos a seguir tirando el patriarcado. Constituyentes MX feministas. Me da muchísimo gusto darle la bienvenida en esta ocasión a nuestra invitada en Gafas Violeta. Ella es Yadira del Mar. Y bueno, primero quisiera que nos platicaras un poco de ti, Yadira. Cuéntanos, danos una pequeña biografía de ti. Hola, buenas noches, qué gusto estar por acá. Bueno, pues yo siempre a todos lados donde me invitan, la presentación que hago es que en efecto soy Yadira del Mar, soy poeta, soy lesbiana, yerbera, de formación académica, soy licenciada en sociología, maestra en ciencias sociales y actualmente estoy estudiando psicología. Y también, por supuesto, con el tema de la escritura, me presento como escritora y poeta. Pues es una historia ya de mucho tiempo atrás, desde que era yo prácticamente adolescente. Creo que una de las primeras grandes íconos para mí que me acercó al mundo de la literatura y después al mundo de la escritura fue mi maestra Diana, a la que siempre recuerdo con mucho amor, con mucha admiración. Fue mi maestra de español durante mi paso por la educación secundaria. Ella nos acercó a las letras, primero pues porque era una maestra muy joven, muy revolucionaria para el momento en el que estábamos viviendo. Quizás se acuerdan que en aquellos años 2000 hubo ahí una polémica con la Secretaría de Educación, Secretaría de Cultura, donde se prohibió leer Aura de Carlos Fuentes. Sin embargo, esta maestra Diana nos decía, no, es que yo quiero formar alumnos y alumnas con un criterio, ¿no? Entonces, en mi materia sí vamos a leer estas obras que están ahí en polémica, pero yo quiero que ustedes tengan su propio criterio. La recuerdo mucho porque era una mujer que decía, bueno, para escribir bien hay que leer mucho. Un ejercicio que me acercó al mundo de la escritura con ella, pues fue precisamente que nos pedía un diario, llevar un diario de todo lo que veíamos en el trayecto de nuestra casa a la escuela. Y claro que en esas hojas de adolescencia pues quedaron plasmadas muchas historias, tanto de mis compañeras como mías, historias que tenían que ver, por ejemplo, con violencias que vivíamos como adolescentes ya en ese momento. Nosotras estudiábamos cerca de donde ahora está la sede de la Sedena, entonces había historias de acoso, historias de mucha violencia. Y también pues quedaban plasmadas las vivencias de unas niñas, ¿no? De 13, 14 años que se estaban descubriendo. Entonces, desde ahí la secundaria y después el paso por por la educación media, que fue también de la mano de una maestra, la maestra Marta, que nos hacía escribir, tener ejercicios de escritura y posteriormente con un profe, ¿no? El profesor Marco Antonio García, que nos fomentaba mucho el tema de tener que escribir, nos pedía grandes textos que nosotros redactábamos, entonces desde ahí creo que empezó todo este tema de poder empezar a caminar en el mundo de la escritura.
Acuéstate sobre mi petate. Acerca tu oído a mis labios. Te voy a contar la historia de las mujeres nube. Te voy a abrazar con la ternura del Eguiechachi y voy a cuidarte con la bravura del mar que me habita. Ven, acerca tu oído a mi corazón. Escucha como tú ya vives aquí. Y definitivamente esos profesores que lo impulsan a uno, ¿no? A escribir o a hacer ciertas cosas, bueno, eso es lo que pues se nos queda, creo que a lo largo de la vida y tenemos ese gusto por la literatura, pues mucho mejor, ¿no? Pero a ver, cuéntanos, aparte de escribir o cómo vas combinando, porque estudiaste sociología, estás estudiando psicología y escribes, a ver, ¿qué porcentaje de tu vida dedicas a cada cosa? Porque eres muy diversa y muy con muchas actividades, me imagino, ¿no? Cuéntanos un poco de esto. Pues creo que tiene, aunque parecieran como actividades muy separadas, la verdad es que tienen todo que ver. Yo en el 2017, que fue el año en el que mi trabajo comenzó a ser mucho más conocido a través de redes sociales, escribo un pequeño manual que se llama Hierbas para la Tristeza. En este manual recupero la sabiduría de las mujeres de mi genealogía que hablan de procesos de sanación de medicina tradicional de mi pueblo, soy zapoteca. Entonces, justo en ese momento, yo también estaba atravesando como un contexto complejo a nivel emocional y por esta razón es que empiezo también a tomar como todos estos procesos de sanación que venían de la historia de mi familia. Posterior a ello, el manual pues se vuelve como un gran boom, ¿no? Es como un antes y un después en mi vida. Este trabajo comenzó a ser muy reconocido y tuvo un recibimiento que yo nunca me hubiera imaginado, ¿no? Mujeres de toda América Latina, mujeres del otro lado del continente. Entonces creo que fue un momento muy interesante también porque nos mostró que las mujeres estábamos, como muchas veces en la historia de nuestra vida, necesitando procesos de sanación y de poder sostenernos las unas a las otras. Después de esto, yo empiezo a crear un taller que se llama Cartografiando Tristezas, Sanando Juntas, donde empiezo a poder trabajar desde los pequeños acercamientos de la terapia narrativa, desde la sociología de las emociones en ese momento, porque yo aún no estudiaba psicología. Entonces lo hice desde la sociología de las emociones, retomé esta parte de la medicina tradicional y empezamos a trabajar también con la cartografía feminista, ¿no? Pensando en que esta cuerpa es nuestro primer territorio a defender, a sanar, a cuidar, a amar. Empecé a crear este taller y el taller se fue moviendo en múltiples espacios, tanto de niñas, adolescentes, como también lo puse en marcha con mujeres indígenas, con mujeres víctimas de violencia, con mujeres periodistas que cubrían notas de violencia y feminicidio. Después del sismo del 2017, con las mujeres del Istmo de Tehuantepec. Entonces ha estado en varios lados, ¿no? Hay una versión ya hoy en día, una versión alargada, una versión mucho más corta, y se han hecho versiones virtuales, versiones presenciales. Entonces creo que ahí ha estado como esta combinación porque justo el taller nos permite mirar desde una perspectiva sociológica el tema de las violencias estructurales que vivimos como mujeres, pero también desde la psicología, ¿no? Porque en ese proceso yo me di cuenta que necesitaba herramientas de contención, que era algo que pues yo no tenía, ¿no? Porque yo era socióloga, estaba formada desde otra área. Y entonces se empieza a combinar todo esto y por supuesto también tiene que ver con la escritura, porque parte de esa terapia narrativa y de su máxima es que nadie conoce la historia de una mejor que una misma. Entonces es reapropiarse de esa voz desde ejercicios de escritura para poder narrar lo que necesitamos sanar. Entonces ahí se ha ido combinando como todo esto de la sociología, la psicología, la escritura y también el tema de la medicina tradicional, que ha sido uno de los pilares más importantes de mi trabajo. Oye, y es así entonces que llegas a esto que
tú llamas poesía indígena lesbofeminista. Sí, justamente. Cuéntanos el concepto. El concepto es porque yo creo que también remontándome a mi adolescencia, cuando yo empecé con este despertar lésbico, fue justamente porque me di cuenta que me gustaba una de mis mejores amigas en la secundaria. Esta maestra Diana no solamente fue importante desde este aspecto literario, sino que cuando era yo adolescente, había un rumor en la secundaria donde se decía que la maestra Diana era lesbiana, ¿no? Y era un rumor que corría en los pasillos, pero fue un rumor que cobró muchísima fuerza a la magnitud de que muchos padres de familia le pidieron al director de la secundaria que removiera a la profesora de su puesto porque no era un buen ejemplo para, sobre todo para las alumnas, ¿no? Entonces, cuando las compañeras y yo platicábamos de esto, y recuerdo que una vez alguna de ellas me dijo, es que no sabes que la maestra Diana es lesbiana. Y yo decía, híjole, ¿y cómo saben, no? O sea, ¿cómo puedo leer en ella que es lesbiana? Y yo me decía a mí misma, quizá ellas me están mirando de la misma manera que están mirando a la maestra Diana, ¿no? ¿Cómo es que se llega a notar que una es lesbiana? Entonces, en ese despertar, yo empecé a buscar lugares que me representaran como lesbiana. Y lo que encontraba en ese momento, pues eran cosas que eran muchísimo, muy alejadas de mi realidad, como estos relatos donde mostraban a las lesbianas como mujeres hipersexualizadas, mujeres malvadas que seducían a otras mujeres. Era una narrativa que estaba mirada desde lo masculino, un poco también desde la pornografía, que era lo que se podía encontrar en internet, pero yo no encontraba un lugar de enunciación, una lesbiana que me representara. Y en aquellos años también las series que llegábamos a encontrar en Canal 22, Canal 11, pues lo que mostraban eran lesbianas blancas, ¿no? Lesbianas que tenían acceso a una posición económica que yo no tenía, era completamente un contexto distinto al mío y no me sentía representada. Conforme fui creciendo, me di cuenta que no hallaba ninguna representación y entonces me surge la necesidad de darme voz a mí misma, ¿no? Y de decir primero, en todo este despertar y del poder recuperar mis raíces indígenas, decir, bueno, soy indígena y soy una mujer indígena que es lesbiana, ¿no? Entonces, desde este lugar empiezo a reapropiarme de este deseo de poder hablar también de lo erótico, del deseo, del amor entre mujeres, de poner eso en el centro y entonces se empieza a conjugar, por supuesto, con mi entrada al feminismo y mi llegada al lesbofeminismo y es justo que así se conjuga todo esto, ¿no? De decir, bueno, pues esta es la historia de quién soy una mujer indígena que es una mujer oaxaqueña que ama y desea a otras mujeres y la poesía que yo escribo es justamente eso, ¿no? Poder hablar de lo que ha significado y lo que ha impactado en mi vida el poder enunciarme como una mujer indígena lesbiana. Soy la diosa de la mar. Nací bajo la protección del armadillo. Con fuego meneo mis caderas. Soy mujer, manantial de vida inagotable. Hablo con las plantas como me enseñaron las ancestras. Me curo con copal y tabaco. Leo mis sueños para descifrar mis miedos. Me gustan las que, como yo, no tienen miedo de nombrarse. Soy la diosa de todas las aguas. ¿Y tú, lesbiana poderosa, puedes acercarte y escuchar las olas que habitan en mi corazón? Y eso que dices que todos estos ideas que tenemos preconcebidas de que pueden ser muy rudas y todo, pero vemos en tus textos una sensibilidad por la naturaleza, por este ambiente donde tú crecías. O sea, todas estas cuestiones que dice uno, bueno, no rompes ese patrón, ¿no? De la creencia como un
que dice uno, no, pues es que tiene que ser una mujer ruda y así, ya sabes, ¿no? Porque es lesbiana, ¿no? Finalmente, pues, ¿cómo tú te acercas? O sea, ¿qué lenguaje utilizas? Es sencillo, bonito, armónico, es lo que me gusta, ¿no? Entonces, ¿cómo es que tú combinas estas, o más bien rompes esos patrones, ¿no? En tu trabajo literario. Pues creo que justamente viene desde esta noción que creo que todas y muchas mujeres que hemos pasado en este proceso de descubrirnos, de poder enunciarnos como en espacios muy LGBTeros, ¿no? Espacios donde pues hay toda una crítica también con respecto a las formas de relacionarse de esta comunidad. Y creo que ahí fue donde yo empecé a darme cuenta que también dentro de esta comunidad se seguían reproduciendo muchos estereotipos, ¿no? Como de la activa, la pasiva, la femenina, la masculina, la que liga, que también había muchos aspectos, pues, de violencias entre lesbianas que yo no quería reproducir, ¿no? Porque de algún modo en ese descubrirme de muchos años, pues yo también atravesé la heterosexualidad obligatoria, tuve dos parejas varones y creo que fue en esa situación donde yo me di cuenta que yo no quería una compañera de vida donde se reproduciera esta heterosexualidad vista como un mandato, ¿no? Porque también otra de las cosas es que siempre aclarar que no es una cosa contra las mujeres heterosexuales, sino contra un régimen que nos ha oprimido, ¿no? Entonces creo que poder tirar todas estas ideas que se tienen ha sido también fundamental, porque gran parte de esto es que yo he en mis escritos hablado mucho de poder enunciarnos desde otros puntos, ¿no? Y también hablar mucho de lo que en mi escritura he denominado como las mujeres machorras, ¿no? Que son mujeres que no me gusta a mí mirarlas con esta situación como decir son las masculinas, ¿no? O son las que quieren ser hombre, o es el hombre de la relación, porque pues acá no hay ningún hombre. Son mujeres que me gusta nombrarlas como desde esta libertad de romper con los mandatos de femineidad, mujeres que se viven libres. Entonces creo que ha sido derrumbar paso a paso como todos estos estereotipos, estas nociones, salirnos también desde esta norma heterosexual y no volver a repetir los patrones dentro de los vínculos que establezco, pues no solamente con mi esposa, ¿no? Sino también con las mujeres amigas lesbianas que estamos construyendo desde otra propuesta de vida. Quiero que crezcas aquí, en el surco de mi piel morena. Quiero crecer en ti, en tus valles llenos de vida. Quiero que crezcas aquí, en medio de la saladura de mi mar. Quiero crecer en ti, en tus aguas profundas. Quiero que crezcas aquí, en el bordado más fino de mi huipil. Quiero crecer en ti, en el centro de tu vida. Quiero que crezcamos juntas y que aún en sueños sigamos creciendo la una en la otra. Le dirá, pero supongo que esto no ha sido fácil, que una lucha como la que tú llevas implica precisamente tenerte que enfrentar pues a una serie de violencias que muchas veces no observamos, pero que dentro de las mismas comunidades de mujeres pueden existir, ¿no? Y sobre todo en una comunidad indígena. ¿Cómo fue aceptada tu enunciación? ¿Cómo fue aceptado tu pronunciamiento cuando dijiste soy lesbiana, soy lesbofeminista, voy a hacer esto y voy a crear todo esto dentro de mi comunidad? Pues sí, fue un proceso complejo.
Primero, número uno, debido como a procesos migratorios, ¿no? Procesos que me hicieron desde muy pequeña migrar de Oaxaca a Ciudad de México, a Estado de México, todo esto pues por buscar pues mejores condiciones de vida, ¿no? Pero creo que también algo de esas ideas preconcebidas que platicábamos ahorita, pues ha sido como un constante como exigencia de otras mujeres o de otras mujeres feministas, como de inmediatos cuando saben que soy indígena, creo que de inmediato asumen que yo tengo que ser feminista comunitaria o adscribirme a un feminismo en particular. Y precisamente cuando yo he dicho, pues no, no va por ahí, me inclino mucho más por una teoría radical, estoy dentro del lesbofeminismo. Yo pongo al centro las relaciones con mujeres, se sacan mucho de onda, ¿no? Es como un shock, como decir, ¿cómo? Y creo que también ha sido mucho el tener como que estar en esta constante explicación de decir, a ver, ¿por qué de inmediato asumes que tengo que adscribirme a cierta rama del feminismo, a cierto feminismo, porque lo estás haciendo desde una mirada donde como mujer indígena solo puedo tomar la decisión que tú crees que debo de tomar, ¿no? Y una vez más este tema de subordinación para las mujeres y doblemente para las mujeres indígenas. La cosa en la comunidad de origen es que, bueno, allá hay mucha apertura con las personas mushes, se han hecho películas, documentales, series, de todo, ¿no? Pero el tema de la lesbiandad está un poco más oculto, está un poco más silenciado. Sin embargo, también con la entrada del feminismo a las comunidades, pues justo hace poco, como serán unos 6, 7 años, que empezó a haber un movimiento mucho más fuerte de mujeres lesbianas, de mujeres bisexuales también, que están diciendo, bueno, las mujeres también estamos acá. Sabemos que ha sido una lucha también fuerte, constante de los mushes, pero también decirles que acá estamos las lesbianas, ¿no? Y que ha habido también mucha cuestión con respecto como a hacerse visibles. Por ejemplo, hay un código de vestimenta para las llamadas velas, que son las grandes fiestas del Istmo, y pues estas mujeres que se denominan feministas, que son lesbianas, pues se han presentado a las velas ya no en enagua y huipil, sino en pantalón y guayabera, ¿no? Como diciendo también, estamos aquí y también estamos apostando por tener más visibilidad, pero más libertad, ¿no? Justo como decía, como en estos imaginarios que de pronto también hay en las comunidades y que también hacia afuera se esencializa mucho, ¿no? Como decir, ay, qué belleza la vida en la comunidad. Sin embargo, hay temas que son muy particulares a los contextos de cada pueblo indígena que pues siguen siendo necesario trabajar. Entonces, la respuesta, pues, de algún modo, pues fue tomada no de manera tan negativa, sino como un tanto de apertura con mi familia también, o sea, mi familia bastante abierta con el tema de mi lesbiandad, que claro, cuando era muy joven, pues sí, sí me daba miedo el rechazo de mi mamá, de mi papá. Sin embargo, creo que ha sido muy, muy gratificante para mí en esta experiencia, que mi mamá siempre ha sido un apoyo y un pilar y ha querido compartir con cada mujer con la que yo en algún momento tuve una relación. Yo ya estuve ahí, sedienta de aprobación masculina, moviendo cielo, mar y tierra para ser vista y reconocida. Y entre más buscaba su mirada, más me perdía a mí, menos me reconocía yo. Ya estuve ahí como barco a la deriva, ya habité la desolación. Pero hoy, cada día más renuncio a eso. Me sacudo su mirada y construyo un camino florido, donde mi mirada sea la única importante para mí. Me habito, me conozco, me dignifico,
Soy en las otras y las otras son en mí. Me reconozco y me habito mujer. Mujer casa, mujer mar, mujer inmensa, mujer libre, mujer lenguaje nuestro. Bueno, ya nos contaste un poco de tú. Ya te fuiste para atrás un poquito. ¿Y ahora cuáles son tus planes? ¿A dónde piensas desarrollarte? ¿Seguir dando estos talleres o trabajar como psicóloga? O sea, ¿qué planeas para tú seguirte desarrollando como persona, ¿no? En lo particular. Sí, pues justo los talleres continúan, ¿no? Los lanzo cada cierto tiempo, ahorita de manera virtual, estos talleres de Cartografiando Tristezas, Sanando Juntas, que repito, han tenido un recibimiento muy bello. He podido compartir con muchas mujeres, conocer a muchas mujeres también a través de estos talleres. Entonces sigo trabajando en eso. Sigo también con el tema de la presentación de mi último libro, Xku, que es un libro de cuentos cortos. Y también sí está dentro de mis planes poder dar terapia cuando tenga la formación pertinente para poder hacerlo, para seguir atendiendo a mujeres. Creo que es justo eso, ¿no? El taller también me ha dado muchas herramientas para poder pensar en esos procesos de sanación que seguimos necesitando las mujeres y pues seguir trabajando en ello. ¿Dónde te encontramos o cómo te encontramos, Yadira? ¿Cómo seguimos tu trabajo? Vamos. Pues estoy ahí en todas las redes sociales. Bueno, en Facebook me encuentran como Yadira del Mar. Tengo un TikTok que estoy como Yadira del Mar. Un Instagram donde comparto los flyers de presentaciones, talleres, etcétera, que es Yadira del Mar 27. Y en X, antes Twitter, me pueden encontrar como @diosadelamar. También tengo el podcast Lesbiana con Huipil, que está en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Podimo. Entonces ahí me pueden buscar. Y también tengo un blog que es comoindígena.wordpress. Perfecto. Yadira, pues te agradecemos mucho que hayas dedicado estos minutos a platicar con nosotras, a que te pudiéramos conocer, que te abrieras de esta forma y por supuesto que vamos a seguir tu trabajo para pues observar qué es lo que estás haciendo tú desde esta postura que tienes muy bien definida y que bueno, es importante que otras mujeres se enteren qué se está creando desde la cultura de las mujeres que somos feministas. Muchísimas gracias por estos minutos, Yadira. Muchas gracias a ti. Gracias por la invitación. Muchas gracias. ¿Cómo no me van a gustar las mujeres si en su cuerpo reconozco el infinito que también soy yo? Si su risa es la música que más me gusta, si encuentro en ellas el espejo de mis ciclos, ¿cómo no me van a gustar las mujeres? Si su piel es el mapa que me enseña el camino de vuelta a mí, si juntas somos fuego, ¿cómo no me van a gustar las mujeres? Si con su voz fuerte llenan el mundo, ¿cómo no me van a gustar las mujeres? Si juntas, amándonos, nos volvemos mar, río y agua cálida. Hacemos una breve pausa. Estamos en Gafas Violetas, Miradas Feministas. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos a seguir tirando el patriarcado. Constituyentes MX Feministas.
Se difundieron dos noticias que la doctora Pilar Alberti Manzanares, feminista abolicionista, consideró importante analizar. Primero, contestó al trascendido de Milenio publicado el 15 de abril, donde se afirma sobre la 3 de 3 que fue aprobada con fanfarrias en 2023, pero no existe en ninguna ley electoral. Ahí sigue Cuauhtémoc Blanco, entre otros, símbolos vivientes de que ser violento no les impide figurar. La ley 3 de 3 nació para proteger a las mujeres, pero en la práctica protege a los de siempre. El Estado no solo permite la simulación, la legisla. La doctora Pilar Alberti Manzanares dice: la 3 de 3 es el logro político más importante del feminismo, después del derecho al voto de las mujeres. Así de grande es el aporte de las feministas mexicanas al mundo. Los hostigadores sexuales, los agresores de violencia contra las mujeres y los deudores alimentarios son visibles, son identificados. Están prohibidas sus candidaturas a cualquier puesto político y servicio público. Cuauhtémoc Blanco tiene los días contados y será desaforado, juzgado y sancionado. Félix Salgado Macedonio tiene el estigma del violador y no podrá ser gobernador. Andrés Roemer será extraditado a México y será juzgado, sentenciado y preso por violador. Las feministas sabemos muy bien que nuestra lucha avanza poco a poco. Nos llevó siglos lograr el estatus de ciudadanas desde que Olimpia de Gouges escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana en 1791 y lo logramos con la 3 de 3. Sigamos luchando por la aplicación de la 3 de 3 en todo. Desde que inició el camino, la 3 de 3 en 2018 con Indira Sandoval y las constituyentes CDMX feministas, hasta que se aprobó en el INE en 2020-2021 y en la Constitución de 2023, gracias al trabajo de muchas colectivas feministas de todo el país. Gracias a senadoras y diputadas hemos avanzado y seguiremos avanzando. El patriarcado va a caer porque lo vamos a tirar. Ya lo estamos haciendo y lograremos que la 3 de 3 sea ley en toda la República, en todas las entidades federativas, en todos los municipios, en todas las instituciones y en todos los hogares. Ningún agresor en el poder, ningún agresor nunca más en el poder, en los hogares ni en nuestras vidas. También comentó de la resolución del Tribunal Supremo del Reino Unido sobre la definición legal de ser mujer, basada en el sexo, el 16 de abril. Afirmó que es importantísimo para garantizar los derechos de las mujeres. Ojalá que también en México se lograra este reconocimiento. Hay hombres que se declaran mujeres para no asumir su responsabilidad alimentaria con sus hijos. Hombres que se declaran mujeres para no ser detenidos por violencia vicaria. Con una resolución de la definición legal de la mujer basada en el sexo, los hombres transfemeninos no podrían entrar en baños de damas, ni en vestidores en gimnasios, ni compartir celdas en la cárcel, ni competir en Juegos Olímpicos, en pruebas para mujeres, ni en concursos de belleza de mujeres. Los hombres transfemeninos y las personas no binarias existen y respetamos su decisión de definirse como quieran, pero no son mujeres legalmente hablando. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión de Gafas Violetas, Miradas Feministas. Esperamos que lo hayan disfrutado, que este programa haya sido de su agrado y por supuesto la invitación es a que nos conectemos la próxima semana aquí en cimacradio.org y que siga las redes de las Constituyentes MX Feministas, donde siempre tenemos muchas actividades para todas ustedes. Vero, muchísimas gracias. Pues muchas gracias, querida Ivonne, y sí, sigan las redes de las Constis porque pronto vamos a tener un evento relacionado con la 3 de 3 y bueno, ya les iremos informando para que estén pendientes y nos acompañen en este evento donde analizaremos cómo va la situación. Todavía no tenemos mucha información, pero es un adelantito para que estén pendientes. Bueno, y la frase con la que quiero terminar esta ocasión es una frase de una profesora de la Universidad de Illinois, que ella fue directora de un centro de estudios sobre la mujer, ha sido los últimos años, que se llama Cheryl
proclama RAE. Y su frase dice: feminismo, entrecomillado, es noción radical de que las mujeres son seres humanos. Esa es su frase. Entonces, pues sí, seguiremos hablando de mujeres y de feminismo. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado. Gafas violetas, miradas feministas. Segunda temporada. Constituyentes MX feministas.